Recuerdo el tiempo de la escuela. Para algunos seguramente es muy corto, ¿verdad? Para algunos de nosotros ya no tanto. Pero cuando estábamos ahí en la escuela, normalmente o de vez en cuando, el profesor nos pedía que pudiéramos hacer nuestros equipos, ya sea para entregar algún proyecto, para hacer alguna tarea o para cierta actividad que él quería hacer, ¿verdad? Y en este tiempo, cuando el profesor nos pedía eso, era un momento muy tenso, ¿verdad? Porque aquí uno tenía que decidir, o te vas con tus amigos, que probablemente no era la mejor opción para tener el 10 que todos buscamos, ¿verdad? O buscabas a esa persona que sabías que era el mero para lo que el profesor estaba pidiendo. Y tenemos que ser sinceros. En este momento crucial de nuestra vida, nosotros decidíamos, adiós mis amigos, me voy con el que más sabe, ¿verdad? O el que tiene mayor capacidad. Y esto entonces podría llegar a romper amistades de mucho tiempo que usted estaba ahí teniendo en la escuela o dependiendo del nivel, incluso el noviazgo para algunos, porque no era muy conveniente estar con mi novio. Entonces, pues vamos con con las personas que sí saben. Elegíamos a veces a las personas con las que no teníamos ni relación alguna, ¿verdad? Pero era lo mejor en ese momento para cada uno de nosotros. Era el único momento de todo el año escolar, probablemente, donde el chico nerd de la clase era el chico más deseado por todos ahí en el salón. Y realmente esto no se queda en las aulas, no es un fenómeno que solamente encontramos ahí. Porque si somos sinceros, todo ser humano sigue siendo así toda su vida. Busca lo que sea más conveniente para él. Y es que podemos identificar entonces que el hombre forma alianzas que le serán de provecho para sus fines personales. Buscamos rodearnos de esa gente que puede aportar a mi causa, a lo que yo soy, a lo que yo quiero, que puede ayudarme a cumplir esas metas. Y lo podemos ver en la escuela al momento de la exposición, lo podemos ver en la política tantas veces, ¿verdad? De hecho, uno de los dichos más famosos de la política es divide y vencerás. Y trata de hacer esa división, agarra a los que mejor quieres y donde veas que el grupito está yendo bien, que a ellos les está yendo bien las cosas, pues métete ahí y logra tratar de dividir para que tú seas el que logra tener la ganancia, el que gane lo que están compitiendo, ¿verdad? Y lo vemos en las familias, desgraciadamente. Lo vemos en nuestros grupos de amigos, a veces también. Con nuestros vecinos, hacemos alianzas, ¿verdad? Contra el vecino que nos cae mal, nos juntamos con el otro y vamos todos en contra de él. Y podríamos seguir dando ejemplos acerca de cómo nosotros vamos formando alianzas con personas que van a ayudar a que nosotros podamos obtener lo que nosotros queremos, que sigan alimentando esos deseos egoístas que a veces hay en nuestra vida. Pero Dios nos ha preparado para nosotros una preciosa lección en el capítulo 1 de esta carta a los Corintios. ¿Y qué es esta verdad que Pablo nos quiere presentar? Pues la idea de este sermón es que Cristo ha dado su vida para salvación del creyente y para la unidad de la iglesia. Cristo ha dado su vida para la salvación del creyente y la unidad de la iglesia. La semana pasada estudiamos acerca de esta preciosa oración, petición y gratitud que tiene Pablo para con Dios, especialmente hablando acerca de estos hermanos de Corintio. Y era sorprendente ver el amor y la ternura con la cual Pablo se dirigía para con estos hermanos, mismos hermanos que nosotros ya estamos conociendo y nos cuesta ver cómo es que Pablo les amaba tanto y decía cosas buenas acerca de esta iglesia. Pero Pablo ahora no termina con esta parte en la cual está agradeciendo por los hermanos de la iglesia de Corintio, y vamos a ver cómo cambia un poquito más de tono en cuanto a lo que va a hablar con ellos y a lo que va a pedir acerca
de ellos. El primer punto que Pablo quiere tratar con ellos es la unidad que nosotros vamos a tener. Y el primer punto que nosotros entonces estaremos desarrollando es una iglesia unida en el Evangelio está unida en sus creencias. Una iglesia unida en el Evangelio está unida en sus creencias. Versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Lo primero que encontramos es que Pablo estará hablando con estos hermanos y va a hacer una petición con autoridad. Os ruego pues, hermanos, la primera cosa que él les está diciendo, os ruego pues, hermanos, e inicia con esta palabra o con este ruego, si lo queremos ver de esta forma, que nos quiere dar a entender que es más una exhortación que realmente una petición que ellos podrían decidir, ¿verdad? Si lo hacían o no. No, Pablo les está exigiendo, haciendo esta exhortación a los hermanos. Y a lo largo de este pasaje, y de hecho en los siguientes pasajes que estaremos viendo, veremos cómo Pablo se dirige a ellos con ese amor, con esa ternura, pero a la vez esa atención fuerte que necesita hablar contra estos hermanos que están cayendo en pecados tan graves en ciertas ocasiones. Pablo fácilmente podía haber utilizado la autoridad que él tenía como un apóstol. Yo, el apóstol Pablo, les digo entonces que ustedes tienen que estar avanzando en esto. Ustedes tienen que estar haciendo estas cosas que yo les estoy diciendo. Pero Pablo no lo hace así. Lo hace de una forma diferente. Dado el tema que él específicamente va a tocar y con los puntos que él quiere tocar, no quiere aprovechar de la autoridad que él tenía. Entonces, Pablo quiere que los hermanos actúen en base a qué, en base a qué estarán obedeciendo. Bueno, él usa el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La petición que yo estaré haciendo, dice Pablo, no la hago en mi autoridad, no la hago en mi nombre, sino que la hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo basa su autoridad en Cristo, en su nombre, y la autoridad que él tiene no solamente sobre Pablo como apóstol, sino sobre toda la iglesia, porque él es la cabeza del cuerpo que estará desarrollando más adelante esta idea. Y entonces Pablo presenta esta petición con autoridad. Y a través, hermanos, esto debería de servirnos también a nosotros, porque a través del estudio de la carta de Corintios, a nosotros como iglesia recibiremos muchos ruegos por parte de Pablo, recibiremos muchas exhortaciones de lo que nosotros como iglesia debemos hacer, cómo debemos nosotros vivir. Y es bueno que pongamos en nuestra mente que esta no es una sugerencia o una idea que se le ocurrió a alguno de los pastores o a alguno de los predicadores, no, sino que es lo que la palabra de Dios está diciendo y hablando a cada uno de nosotros. La palabra es viva y nos sigue hablando y exhortando a usted y a mí en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, la Biblia que tenemos en nuestras manos es inspirada, dictada por Dios, usando a diferentes hombres a través de la historia, pero la palabra de Dios tiene toda la autoridad para hablarnos a usted y a mí, para exhortarnos acerca de cosas que estamos haciendo mal, como lo están haciendo los hermanos de Corintio. Es por eso que Pablo hace esta primera exhortación. Pero ahora, ¿cómo van a demostrar la unidad que Pablo les está pidiendo? ¿Qué es lo que quiere que nosotros logremos como iglesia, como cuerpo unido? Bueno, la unidad, Pablo quiere que demuestren unidad en lo que ellos están hablando y la unidad que nosotros, en lo que nosotros estamos hablando. Versículo 10 continúa diciendo,
que habléis que todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. ¿Se refiere acaso Pablo a que todos hablamos el mismo tema de la misma forma en el mismo tiempo? ¿O a qué se refiere con que todos hablemos una misma cosa? Sí, no. Como creyentes, el apóstol tenía la intención de que nuestro fundamento doctrinal fuera el mismo y estuviéramos predicando y hablando la misma doctrina en toda la iglesia. Y esto es decir, la unidad de la iglesia en Corintio tenía que llegar primeramente en esa unidad en sus creencias. Porque si no había unidad en lo que ellos creían, entonces ahí pasaba todo el caos y pasaba todo lo que estaban viviendo en ese momento. En base a lo que cree entonces estos hermanos es que estarán actuando, estarán hablando, estarán comportándose siguiendo las creencias que ellos tienen. Y Pablo es bien claro. Sí, hay diferencias en las creencias que entonces empezaron a ver y a figurar en los diferentes hermanos, pero quiere dejar bien claro que deben de establecer esa base para todos. Y es por eso que la exhortación es a que crean la misma cosa para fortalecer la unidad en la iglesia. Porque si uno cree una cosa y otro cree otra cosa, pues ahí es cuando entonces empezarán los roces y los choques entre los hermanos. Y esto también aplica para nosotros, porque como iglesia podemos llegar a caer en, yo pienso fulanita cosa de fulana doctrina o de fulana cosa, y no es así. Es muy importante que nosotros podamos tener esa misma base de unidad en lo que creemos. Y hay doctrinas que no están puestas en la mesa de discusión. Hay doctrinas en las cuales no podemos tener una opinión diferente a lo que X o Y hermano opina, sino que debemos establecer esa base nosotros para entonces poder unirnos y empezar a crecer en el conocimiento de nuestro Señor. Somos una iglesia entonces en la cual debemos unificar nuestras creencias, y cuando permitimos que cada uno de los hermanos tenga diferentes doctrinas, estaremos dando lugar a la división que Pablo está hablando. Y debemos de ser cuidadosos, cada uno de nosotros. No es responsabilidad exclusiva de los pastores que estén vigilando esta situación en nuestra iglesia, sino que es tu responsabilidad y de cada miembro de esta iglesia cuidar lo que se cree y lo que se predica cada día, que todos estemos hablando una misma cosa. Ahora, las creencias esenciales y declaraciones doctrinales no son un pensamiento de alguno de los pastores, ¿verdad? Y recuerdan el librito que espero que cada uno de ustedes tenga acerca de esta iglesia, que habla de lo que creemos, habla acerca de las doctrinas, de esas en las cuales no hay juego, ¿verdad? No se puede cambiar no se puede cambiar nada. Y no es que nosotros hemos formulado eso, hemos inventado eso, sino que son doctrinas que encontramos en la palabra de Dios y que son el fundamento de nuestra fe cristiana. Y habrá cosas, hermanos, que son detalles mínimos, en los cuales sí podemos tener ciertas diferencias o diferentes posturas. Pero eso no serán causa de división en la iglesia. Podemos existir, podemos seguir siendo ese cuerpo unido en el cual podemos seguir trabajando y glorificando a Dios y compartiendo el evangelio como es el propósito de la iglesia. Entonces, no nos enfoquemos a veces en detalles mínimos. Y hermano, lo podemos hablar con toda confianza. Puedes acercarte con cualquiera de nosotros y no nada más con nosotros. Puedes hablarlo con tus demás hermanos y no creyendo solamente en tu opinión, sino dejándonos guiar por lo que dice la palabra de Dios acerca de estos temas. Pero entonces Pablo conocía la importancia de formular estas creencias unificadas para toda su iglesia, para toda la iglesia, y que entonces pudieran creer. Pero entonces Pablo va un poquito más allá de solo de lo que creemos y
lo que predicamos. Pablo les pide que sean unidos en lo que pensamos también, que podamos tener esa unidad en nuestros pensamientos. Termina el versículo 10. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Que todos podamos tener esa unidad. Cuando los hermanos entonces empezaron a unificar sus creencias dentro y fuera de la iglesia, se empezaba a notar el cambio en estos hermanos, porque su actuar ahora era diferente. La forma en la que ellos decidían las cosas ahora era diferente. ¿Por qué? Porque estaba actuando la palabra de Dios en sus vidas y podían convivir entonces los hermanos los unos con los otros. Cuando el creyente está teniendo este crecimiento en su santidad progresiva, que estudiamos la semana pasada también, es entonces cuando podemos tener el mismo parecer, el mismo sentir, porque todos estamos avanzando en ese crecimiento del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tener una misma forma de pensar, entonces, basada en el conocimiento de la palabra de Dios y dejándonos guiar por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, es entonces que podemos tener esta unidad perfecta. La base y el propósito que Pablo quiere lograr en la vida de estos hermanos es que puede existir esa unidad dentro de la iglesia. Estéis perfectamente unidos, nos dice. Y esa perfección en la que Pablo nos está hablando es que entonces podamos creer lo mismo, pensar lo mismo, actuar de la misma forma. Y como les repito nuevamente, no es que Pablo quiera formar robotcitos dentro de la iglesia, ¿verdad? Que todos estén actuando de la misma forma en todos los aspectos de su vida, ¿no? Sino que podría haber diferentes actividades, diferentes formas de pensar, pero todo esto iba a ser puesto a disposición de la palabra de Dios, y es entonces cuando después podrían actuar en diferentes cosas que ellos estaban haciendo. ¿Y esto cómo aplica para nosotros? Que podemos tener gustos diferentes, usted y yo, dentro de la iglesia. Podemos tener preferencias por diferentes actividades, diferentes gustos, diferentes formas de actuar. Diferentes personas podemos ser sin ningún problema, pero nuestro pensamiento doctrinal estará por encima de todas estas diferencias, y eso unificará a nuestra iglesia y podemos vivir y formar esa iglesia que Dios tanto quiere que cada uno de nosotros seamos. Así, cuando dentro de la iglesia te encuentres con un hermano que difiere contigo en una opinión de algo terrenal, nosotros podemos estar con él sin ningún problema. Porque podemos coexistir, hermanos, tigres y rayados, y no pasa nada. Pero podemos coexistir con pensamientos diferentes, incluso de la música, por ejemplo. Y podemos unificar en nuestros gustos en base a lo que la palabra de Dios dice. No nos enfoquemos en esas cosas terrenales y a veces vanas por las cuales estamos discutiendo dentro de la iglesia. Recordemos que la iglesia tiene un llamado superior, un propósito glorioso y eterno. Y eso es por lo que estamos aquí, por la fidelidad que nosotros tenemos a nuestro Dios. Y entonces, ¿en qué aspectos prácticos podíamos demostrar esta unidad? En el segundo punto, una iglesia unida en el evangelio es una iglesia fiel a Cristo. Pablo va a demostrar cómo la iglesia puede estar unida verdaderamente y ciertas cosas que podemos encontrar dentro de la iglesia que pueden afectar esta unidad. Pero una iglesia unida en el evangelio es una iglesia fiel a Cristo. Versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Ahora Pablo quiere hablar de lo que sabe, ¿verdad? Ahora sí,
entremos al tema. Ya les dije las cosas muy bonitas en los primeros versículos. Ya les dije que estoy orando por ustedes y que todos debemos estar teniendo ese mismo pensamiento, ese mismo sentir, esa misma forma de actuar. Pero ahora lo que sé de ustedes. Y lo primero que les dice, me han informado los de Chloe, ¿verdad? Ya me llegó el reporte. ¿Y qué es lo primero que encontramos que puede interferir con una iglesia fiel a Cristo? Pues son los pleitos en la iglesia. Que puede haber pleitos en la iglesia. Hay contiendas entre los hermanos de la iglesia. Pablo se entera de esta información por Chloe. No sabemos si es un hermano o algo, o un grupo de hermanos, no sé. Pero va este hermano, supongamos, va o le escribe algo. Probablemente fue directamente a donde se encontraba Pablo en este momento, o le escribe alguna carta, pero él es el que da el reporte. Y nosotros en nuestra carne, y dígame que no fui el único, pero estamos pensando, qué chismoso Chloe. Sí, ¿verdad? O sea, de volada pensamos, ¿para qué vas con el chisme? O sea, déjalo ahí y no pasa nada. Pero hermanos, deberíamos de cambiar nuestra forma de pensar. Debemos pensar, por lo tanto, que él o el hermano, ¿qué está haciendo? Chloe, ¿qué está haciendo? Está buscando lo mejor para la iglesia, lo que pueda glorificar verdaderamente a Dios en la vida de la iglesia. Por eso él va con Pablo y entrega este reporte o manda este reporte. Y es por eso que este hermano, por la preocupación, por su deseo de glorificar a Dios, va con Pablo a informarle acerca de esto. Entonces, este hermano ya se encontraba, los hermanos de Corintio ya se encontraban haciendo grupos dentro de la iglesia, y aparte no solamente se dividió la iglesia, un grupito acá, otro grupito acá, sino que ahora parece que había enfrentamientos entre estos grupos. Había pleitos, nos dice, dentro de la iglesia con estos grupos. Espero que solamente sean pleitos de discusión y de cómo hacían las cosas y que no hubieran llegado a más. Pero recuerden cómo era la ciudad de Corinto y recuerden también cómo era la iglesia de Corinto, que probablemente pudieron llegar a otro nivel. No lo sabemos. Pero hermano, quisiera hacer una pausa para hacer una aplicación también a nosotros. Porque ¿cómo ve si ahorita usted ya está pensando que Chloe era un chismoso o chismosa o lo que sea? ¿Cómo vemos nosotros a los hermanos que se acercan a darnos una exhortación, a darnos un comentario acerca de lo que estamos haciendo, de cómo nos estamos comportando, o de cierto pecado que vemos entre nosotros? ¿O cómo ves al hermano que, preocupado por tu vida espiritual, se acerca a alguno de los pastores, se acerca con algún hermano o hermana madura y le cuenta una situación que ha visto en tu vida? Y por consecuente los pastores o algún hermano se acercan contigo y hablan acerca de esa situación. ¿Qué pensamos? Estás pensando, qué bueno que ese hermano fue y habló. Qué bueno que ese hermano fue y dijo algo. O empezamos a pensar, qué hermano tan chismoso. ¿Por qué se mete en mi vida? ¿Quién le dio oportunidad para que él pudiera venir y decirme qué hacer, o ir con con los líderes a chismearle lo que está pasando en mi vida? ¿Qué visión tenemos acerca de esto? Hermano, porque la vida de la iglesia se trata justamente de esto, que unos para con otros nos estemos ayudando en ese crecimiento espiritual, y eso es lo que está haciendo este hermano, preocupado por la iglesia en Corinto. Él va y busca la ayuda de ese líder espiritual que podría actuar en la vida de estos hermanos. ¿Y qué pasa cuando esa situación llega a nuestras vidas? Cuando nos toca a nosotros ser a los que les van a escribir, a los que va un líder a hablar con nosotros. Espero que seamos sinceros, y creo que la mayoría de nosotros nos molestaríamos con ese hermano. Incluso nos podríamos llegar a distanciar de ese hermano. Porque entonces, ya no le cuento nada de mi vida. Entonces ya no dejo que ese hermano entre a mi casa, porque entonces va a ver las cosas y va luego con el chisme. Entonces yo me empiezo a separar de él.
Pero no contento con eso, probablemente ahora, pues el santurrón aquel cree esto y esto, anda diciendo esto de mí. Pero no se ha dado cuenta que él, esto y esto, y lo empiezas a compartir con otros hermanos. Y empiezas por querer escudar tu pecado, escudar tu forma de actuar. Empezamos nosotros a causar esa división, a veces dentro de la iglesia. Debemos, como creyentes, cuidar este tipo de situaciones que se pueden presentar en nuestra iglesia. Y podemos pensar, es algo mínimo. Exacto, es algo mínimo. Pero lo mínimo, si nosotros no lo frenamos, no lo paramos, va a ir creciendo. Y esto puede llegar a causar un problema dentro de nosotros. Pero ¿cuál era el motivo de esta división que se encontraba dentro de la iglesia de Corinto? ¿Eran los chismes por lo que Chloe había dicho? Parece que no era el principal motivo. ¿Cuál era el motivo de la división y cuál era el motivo de estos grupos que se encontraban dentro de la iglesia de Corinto? Bueno, pues el peligro que encontramos aquí es el peligro de seguir a nuestros líderes. Versículo 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos, no, yo de Cefas, y otros, yo de Cristo. El motivo por el cual la iglesia de Corinto se estaba dividiendo era por la fidelidad que ellos tenían o presumían para con sus líderes. Al parecer había 4 grupos principales dentro de esta iglesia. El primer grupo, ¿cuáles eran? Eran los seguidores de Pablo. Y podríamos entender un poquito realmente podríamos entender casi a todos los grupos, ¿verdad? Por la justificación que podríamos encontrar. Pero el primero de estos era los seguidores de Pablo. Y era un poquito normal. ¿Por qué? ¿Quién era Pablo en Corinto? Pues era el fundador de la iglesia, ¿verdad? El que había trabajado desde cero. No había nadie. Y él empezó a trabajar y a dedicar su tiempo, su esfuerzo, su dinero. Él trabajaba para que poder estar en ese lugar y compartir del evangelio. Y de la nada, gracias a Dios, Pablo pudo formar esta iglesia. Y parece que hay un grupo de hermanos celosos por este líder fundador de la iglesia y nosotros vamos a todas con Pablo, ¿verdad? Y seguramente los hermanos más antiguos de la iglesia que vieron todo el proceso, que vieron todo el trabajo que Pablo había hecho en la iglesia, pues eran los que sentían mayor afinidad para con Pablo. Y entonces ellos defendían esto o también podrían ser hermanos que defendían un poquito más la libertad de la cual Pablo estaba predicando también, ¿verdad? Y se aprovechaban de esa libertad que Pablo exponía y predicaba y era el motivo por el cual ellos podían hacer y deshacer de muchas cosas, porque decían, bueno, pues la gracia es mayor, entonces nosotros podemos hacer lo que nosotros querramos. Probablemente. Pero había un grupo entonces que seguía a Pablo. Y están los seguidores de Apolos, otro grupo que se empezó a formar dentro de esta iglesia. Apolos, al parecer, fue uno de los discípulos de Juan, no directamente de Pablo, sino que era un discípulo de Juan, que también en Hechos nos narra que Aquila y Priscila estuvieron trabajando en la vida de Apolos, porque lo veían como él predicaba y defendía el evangelio, pero era como que le faltaba todavía, ¿verdad? El coacheo, el discipulado. Entonces Aquila y Priscila lo toman para con ellos y están trabajando en la vida de Apolos y parece que logra ser un líder importante dentro de la iglesia, especialmente en la iglesia de Corinto, donde es probable que fue uno de los pastores que estuvieron ahí. Y Apolos era un judío que había nacido en Alejandría. Alejandría era una de las ciudades importantes en Egipto y era una ciudad como con conocimiento, que les gustaba como el estudio, podríamos decir. Entonces, era alguien preparado, pero como había nacido en un contexto judío, o sus padres eran judíos, pues también tenía este conocimiento acerca
de Dios, ¿verdad? Nos dice Hechos que Apolos tenía un don para hablar y defender el evangelio. Era como el apologeta, ¿verdad? Que va defendiendo de ciudad en ciudad y puede estar en los debates en medio de personas que saben mucho y él se sabe defender. Pues este era Apolos, el que defendía la fe. Y el mismo Pablo habla acerca de él. Y habla acerca de los dones y los talentos que tenía Apolo. Y Pablo dice, él y yo somos complementarios. No es que nosotros estamos en una guerra entre quién es mejor líder y quién debería estar en la iglesia. No, para nada. Eso no existe entre nosotros, sino que somos partes del mismo ministerio y nos complementamos el uno para con el otro. De hecho, en 1 Corintios 16 lo vemos que Pablo le envía nuevamente con un grupo de hermanos para que él pueda estar hablando ahí, que pueda seguir predicando la palabra. Pero ese es el segundo grupo, los que defendían a Apolos. Luego viene el tercer grupo, los seguidores de Cefas. Y Cefas es el nombre en arameo para Pedro. Y Pedro parece que también tenía su grupo de seguidores dentro de esta iglesia. Ahora, no está muy claro si Pedro directamente estuvo en Corinto, pero sí tenemos que reconocer que él era uno de los pilares de la primera iglesia en su inicio. Y era muy reconocido lo que él estaba haciendo. Entonces, aún y cuando no estuvo, al ser esa columna de la iglesia y era uno de los que predicaban fuertemente el evangelio, es probable que algunos judíos que llegaron al conocimiento de Cristo y que ahora se estaban acercando a la iglesia de Corintio, pues todavía tenían ese referente con Pedro, ¿verdad? ¿No? Él es el líder, él es el que salió de los judíos también y está trabajando en la iglesia ahí mismo en Jerusalén y como Cristo mismo le ha dicho que él era la piedra en la cual iba a la iglesia a crecer, y entonces sentían ese apego y esa fidelidad para con él. Incluso criticaban los hermanos que Pedro tenía un llamamiento superior, porque el mismo Cristo le llama y el mismo Cristo le encarga a la iglesia, pero a Pablo no. O sea, Pablo sí es apóstol, pero es como apóstol de segunda clase, porque pues no vivió con Cristo, no estuvo en su ministerio, entonces es diferente. Y ahí empezaban las riñas, ¿verdad? De por qué ofendes a mi líder y toda esta situación. Y luego llegan los más espirituales. No, nosotros somos de Cristo solamente. Y estos eran los más chidos, según ellos. ¿Por qué? Porque ellos no necesitaban de líderes espirituales. Su líder solamente era Cristo y ellos seguían a Cristo. Y qué bueno que tenían esa devoción para con él, ¿verdad? Pero entonces, entre líneas, ellos estaban diciendo que no tenían la necesidad y que había un desprecio por los líderes terrenales que Dios había puesto en su vida. Y es irónico que tomen el nombre de Cristo para hacer un grupo y empezar a dividir la iglesia, cuando Cristo nos está pidiendo unidad dentro de la iglesia. ¿Y cómo lo podríamos aplicar nosotros? Y es que hoy en día, este también puede ser un punto de partida de división en la iglesia. ¿A qué líderes seguimos? ¿Quién es el que me cae mejor? ¿Quién es con el que encuentro mayor compatibilidad? ¿Quién es el que me regaña menos? Probablemente. Y no solamente lo podríamos ver en el ámbito de nuestra iglesia. En un mundo tan abierto y lleno de opciones que tenemos, es muy fácil caer en comparaciones con otros líderes que tenemos fuera de nuestra iglesia. ¿Por qué?
porque podemos escucharles, podemos ver las obras que otros hermanos están haciendo y entonces podemos caer en una comparación con dos enfoques diferentes, una comparación con lo externo. Empezamos a comparar a nuestros líderes, a nuestros pastores con predicadores o expositores de la palabra en algún otro lugar o en alguna otra iglesia. Y, ese pastor es mejor que el que me tocó a mí. Es que allá predican más chido que lo que predican aquí en mi iglesia. O es que allá tardan 30 minutos y no 60 minutos como los de mi iglesia. Y empezamos este tipo de comparaciones. Y ahora, hermano, no estamos diciendo que está mal escuchar alguna otra predicación, algún otro estudio, algún otro podcast, algún otro programa que hable acerca de la palabra de Dios. No, qué bueno que te estés nutriendo también en otros tiempos fuera de la iglesia con los recursos que Dios nos ha provisto. Pero lo que sí debemos de tener cuidado es de ver o escuchar a otros con la finalidad de criticar a los nuestros. Y hermano, yo me siento bien mal diciendo esto porque yo soy uno de ellos. Y usted, alguno de ustedes está pensando, se está defendiendo el sol. Sí, me estoy defendiendo yo solo. Pero también es una realidad, hermano, que no podemos ocultar. Y el problema no es tanto que veamos y todo, sino que vemos con esa finalidad de criticar y luego empezamos a desparramar la crítica que nosotros tenemos en nuestra iglesia. Y ahí empieza esa situación de no es tan bueno, no hace esto, no hace lo otro. ¿Y qué empezamos a crear? Pues división dentro de nuestra iglesia. Pero no solamente es una comparación con lo externo, sino también hay una comparación en lo interno. En nuestra congregación, pues tenemos a 3 pastores. Y es muy fácil hacer comparación entre los 3 pastores. Porque lo ha hecho, ¿verdad? Lo hemos hecho. Y hermano, sí quisiera dejar algo bien en claro. Hay algo muy claro que dejar. Nosotros, como cuerpo pastoral, no nos encontramos en una comparación para ver quién es mejor o quién haya mayor gracia delante de los hermanos o quién es el más chido y quién lo siguen más los hermanos. En nosotros no existe eso, gracias a Dios por su gracia. Tenemos una responsabilidad muy clara y sabemos cuál es la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Y Dios nos ha llamado a pastorear a su iglesia. Y sabemos que Dios nos ha dado diferentes dones y diferentes talentos a cada uno de nosotros, pero esto no hace más grande la competencia, no, sino que Dios en su soberanía nos ha puesto juntos en esta iglesia por el tiempo que Él crea conveniente. Y entonces nosotros estamos, como Pablo decía, me es el complemento para poder entonces llevar y hacer la obra por la cual Cristo nos ha llamado. Los dones y talentos que hay entre nosotros sirven para realizar una mejor obra para la edificación de la iglesia y para la gloria de Dios. Hermanos, no nos dejemos seducir por esta estrategia que Satanás utilizó y sigue utilizando hoy en día dentro de la iglesia para dividir a su iglesia. No caigamos, por favor, en este tipo de situaciones. Y las comparaciones son muy fáciles, hermanos, porque las hacemos todos los días. Cuídate de esto. Cuídate de hablar de las cosas que tú hablas. Recuerda que todos tengamos un mismo pensamiento, que todos tengamos una misma forma de hablar y que las cosas que nosotros estemos hablando y diciendo sean para la edificación de la iglesia, no para la división de la iglesia. Eso es lo que Pablo quería lograr en Corintio. Le dice, sabes, no importa si tú eres de Pablo, si tú eres de Pedro, si tú eres de Apolos o incluso si tú eres de lo de Cristo, no.
¿Qué es lo que Pablo quería lograr? ¿A quién debemos de ser fieles entonces? Pues la prioridad es ser fieles a Cristo, no a los líderes terrenales, no, es fieles a Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Pablo hace una serie de preguntas buscando que los hermanos de Corinto puedan darse cuenta del error que ellos están haciendo. ¿Acaso está dividido Cristo? Les lanza esta primera pregunta que sin duda fue un choque para ellos. Porque ustedes están tratando de dividirlos. Esta será la introducción a una serie de enseñanzas que Pablo estará haciendo sobre la unidad de la iglesia y la comparación de la iglesia, de su unidad con un cuerpo. Y maneja mucho esta ilustración a través de toda la carta. Y la descripción de la iglesia de Cristo como un cuerpo es una de las enseñanzas más fuertes de Pablo, porque es algo que nosotros podemos fácilmente entender y poner en práctica en nuestra vida, y lo vemos en las diferentes cartas que él escribió. Por ejemplo, Efesios capítulo 1, versículo 22 y versículo 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual que es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Colosenses capítulo 2, versículo 19, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 4 y versículo 5, porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen las mismas funciones. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Pablo es claro, no hay motivo para que dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, haya divisiones, porque necesitamos estar unidos. Todos somos el complemento, los unos para con los otros. Tú necesitas de este hermano y el hermano necesita de ti y él a su vez de otro hermano. No es el modelo que Cristo ha dejado para su iglesia. Una iglesia llena de grupos, una iglesia llena de divisiones, que tienen fidelidad más a un líder que a Cristo. No es de esa forma, sino que nos dice que como cuerpo debemos estar ligados a esa cabeza que es Cristo y de quien viene todo el conocimiento y todos los nutrientes que nosotros necesitamos para ir creciendo. Estás preguntando, entonces, ¿a quién debo de tener fidelidad? A Cristo. Sométete primeramente a Cristo. Es lo primero que como iglesia debían de estar haciendo. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Pablo continúa con esta serie de preguntas tratando de retar a los hermanos y de que puedan cambiar su pensamiento, su forma de ver las cosas. Y les hace estas preguntas un tanto con un tono como sarcástico, ¿verdad? ¿A poco fueron bautizados en el nombre de Pablo? No, no es así. No sucedió de esta forma. ¿O fue Pablo quien fue a la cruz a pagar el pecado de cada uno de ustedes? No, fue Cristo quien hizo estas obras. Pablo regresa a la atención de estos hermanos a los problemas terrenales por los cuales había nacido este problema. Ningún líder humano debe de recibir la lealtad que solo le pertenece a Cristo. Ninguno, hermano. Ninguno de los que estamos aquí tampoco debe de recibir la lealtad que solamente le corresponde a Cristo. Y ese es nuestro llamado, a ser leales a Él, a ser leales y seguir solamente a Cristo. Pablo está reconociendo que Él no hace nada, que su obra no es nada, sino que Él simple y sencillamente es una herramienta puesta en las manos de Cristo para actuar en su iglesia. Y eso es lo que cada líder debe de reconocer,
que la obra no se hace por ellos, que no es por tu fuerza, no es por tu carisma, no es por tu elocuencia al hablar, no, es por la obra que Cristo hizo en la cruz, que nosotros entonces podemos recibir esa bendición de ser parte de la familia de Cristo. Todo el mérito es de Él, la obra es de Cristo, la gloria es única y exclusivamente de Cristo. No perdamos ese enfoque en nuestras vidas. Debemos de ser única y exclusivamente leales a Él. Pero entonces, ¿cómo mostramos nuestra fidelidad a Cristo? ¿Cómo es que vamos a demostrar eso en nuestras vidas? Probablemente la forma más sencilla de hacerlo es obedece sus mandamientos. Obedece lo que Él te está pidiendo. Haz lo que Cristo dice en su palabra que tú debes estar cumpliendo. Vive la vida en la iglesia a la cual Él nos ha llamado. Él nos ha llamado a la unidad, a que podamos nutrirnos por medio de Él, los unos para con los otros. ¿Estás viviendo, hermano, esa vida dentro de la iglesia o no? ¿O tú eres esa mano solitaria que no necesita del brazo, ni necesita del cuerpo, ni necesita de otros huesos para estar ahí? No, yo como soy leal a Cristo, yo así puedo seguir. No, hermano, sé fiel a Cristo obedeciendo lo que Él dice acerca de la iglesia. Y Él reconoce que tú y yo necesitamos de esta vida comunitaria dentro de la iglesia. Creo que nos mostraríamos, o que mostraríamos, que no mostraríamos mucha fidelidad a Cristo al estar participando en chismes dentro de la iglesia, en críticas para con un hermano, para con otro hermano, no solamente de los líderes, sino para cualquier persona en nuestra congregación. Efesios nos llama a que nos sometamos a Cristo, a que podamos aceptar la dirección de esa cabeza que es Cristo para con todo el cuerpo. ¿Cómo puedes ser leal a Cristo? Reconoce los dones que tiene otro hermano. Reconoce los talentos que Dios le ha dado a otro hermano y saber que esos talentos, aunque tú no los tienes, son para tu beneficio también. Y que los dones y talentos que el Señor te ha dado a ti, sí son para la gloria del Evangelio, pero también serán de bendición para otro hermano. Y debemos estar dispuestos también a ser de bendición para Él. ¿Cómo puedes ser fiel a Cristo? Obedece su palabra, obedece sus mandamientos, vive la vida que Él quiere que tengamos como iglesia, dentro de la iglesia. Y por último, ¿cómo entonces lograremos esta unidad? Pues una iglesia unida en el Evangelio es fiel en predicar el Evangelio. Una iglesia unida en el Evangelio es fiel en predicar el Evangelio. Versículo 14, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros se bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre, también bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a alguno otro. ¿Te das cuenta como que Pablo dice, mira, 1, 2, 3, yo bauticé a 3 y se acabó? Es como que ya es todo. Pablo quiere dejar algo bien en claro, la importancia del bautismo. ¿Cómo? ¿Cómo que quiere dejar que es importante si lo primero que dice es, doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno? Pero es importante. ¿El bautismo es importante? Claro que sí. ¿Y por qué Pablo dice esto? Parece que algunos de los principales o de las personas o de los principales argumentos, ¿verdad? Para esta división de los que eran del grupo de ahí de Pablo, andan diciendo, no, pues es que a mí me bautizó Pablo y tiene como esa unción especial o VIP o lo que sea. Y ellos le están tomando importancia superior a un acto, a un mandato más que al evangelio mismo. Y Pablo quiere quitar entonces esta etiqueta que los hermanos están poniendo para que no dé mayores malos entendidos a esta situación.
Mira, dice, yo bauticé a uno, a otro y hasta ahí. Como iglesia, Pablo también quería animarlos a quienes estaban presumiendo de decir, mira, no es lo más importante quién te haya ayudado a hacer el bautismo, quién ha sido la persona que te está bautizando, sino que tú cumplas, ese mandato, que tú obedezcas lo que Dios, lo que Cristo ha pedido para cada uno de nosotros. Y hermanos, nosotros también consideramos el bautismo como algo importante. De hecho, si alguno no ha tenido la oportunidad de bautizarse, pues le animamos a que pueda tomar lugar en este mandato que Dios ha puesto para con nosotros. Puedes hablar con cualquiera de nosotros, pero Pablo está diciendo, mira, sí, yo los bauticé, algunos cuantos, a Crispo. ¿Quién era Crispo? Pues era uno de los primeros, era con el que tuvo ahí un encontronazo en algún tiempo. Crispo era el principal de la sinagoga y que llegó a ser uno de los primeros creyentes en la ciudad de Corinto. Gayo era un hombre muy común en ese entonces. Es como si lo dejó ahí a propósito Pablo, como para nosotros decir, pues yo bauticé a un Carlos. Y es como, fue un Carlos dentro de nuestra iglesia y no sabemos a cuál, pero bauticé a alguno. Y nos habla de otros hermanos que realmente no tenemos muchísima referencia en cuanto a ellos, pero pensamos que también fue los primeros. Dice, y la casa de Estefanas, que fueron algunos de los primeros creyentes en Acaya, según el capítulo 16. Nos habla o nos vuelve a mencionar así, por encimita, acerca de estas personas. Y es probable que lo hacía porque no había nadie más que lo hiciera. Entonces, como son los primeros, pues bueno, yo los bautizo. Y al parecer, la práctica de Pablo en cuanto al bautismo era, él se encargaba de predicar el evangelio y algunos de sus discípulos o los primeros diáconos dentro de la iglesia que estaban sirviendo junto con él, se encargaban de llevar a cabo el bautismo y probablemente era por protegerse de este tipo de situaciones que estaban pasando dentro de la iglesia. Pero entonces, si el bautismo sí es importante que lo hagamos, pero no es lo más importante, o que quién te bautizó, quién fue el que puso ahí bautizado por fulanito de tal, ¿qué es lo importante? Pues el evangelio es lo importante, porque el evangelio es el centro de la iglesia y es el centro de la unidad. Gracias al evangelio es que entonces podrá la iglesia permanecer unida. ¿Por qué? Versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar. ¿A qué lo envió entonces? Sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras. ¿Para qué? Para que no se haga vana la cruz de Cristo. En este versículo, Pablo nuevamente nos aclara el llamado que Cristo le ha hecho. No a bautizar. ¿Es una parte importante? Sí, y la hacía cuando se tenía que hacer. No hay duda de eso. Pero el llamado importante y superior que tenía Pablo en su vida, en su ministerio, era ese llamado a predicar el evangelio. Eso sí es lo más importante. Y este era su llamado y lo tenía que cumplir como lo estaba haciendo en este momento. Iba por todas las ciudades, ¿verdad? Conocemos más acerca de Pablo y lo que él hacía. Y tenía oportunidad de presentar el evangelio, lo hacía. Si estaba en un barco, lo hacía. Si estaba en la ciudad, lo hacía. Si estaba en la cárcel, lo hacía. Porque ese era su llamado, a predicar el evangelio. Porque entendía la importancia que tenía el evangelio en la vida de la iglesia y el llamado que Cristo le había hecho a él. Pero Pablo no solamente nos dice, mira, el evangelio es lo más importante. ¿Entiende esta idea? Y nos quedamos entonces con eso. Y ahora nos dice, cuida cómo presentas el evangelio. Porque el evangelio es simple. El evangelio es para todos. ¿Cómo debemos entonces compartir el evangelio? Nos menciona específicamente, no busques ser los eruditos y palabras rimbombantes a la hora de hablar de la obra de Cristo. No, sé simple.
¿Para qué? Para que la gloria no caiga en ti. Ah, este hombre sabe mucho, esta hermana sabe mucho acerca del evangelio y de las cosas de Dios, cosas incluso que yo no puedo comprender, tal vez no. Pablo nos dice, hazlo de la forma más sencilla, no con sabiduría de palabras. ¿Por qué? ¿Cuál es el peligro? De esta forma, si nosotros buscamos la gloria, o que sea una sabiduría muy elevada, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz sería en vano entonces, porque estamos negándole la oportunidad a las personas de que conozcan la obra de Cristo, por querer buscar nuestra propia gloria, por querer buscar nosotros ser el centro de atención y llevarnos toda la atención. No, hermano, el evangelio es sencillo, que lo puede comprender un niño, que lo puede comprender una persona de cualquier estatus social. ¿Y cuál es el llamado entonces para nosotros? Hermano, como iglesia tenemos un llamado. Y nuestro llamado es a predicar el evangelio y a vivir en esa unidad como iglesia. Este debería de ser nuestro principal compromiso, compartir el evangelio en cada oportunidad que tú y yo tengamos, como Pablo lo hacía. En el camino lo compartimos. Cuando estamos comiendo entonces. En el trabajo, en nuestra escuela, con nuestra familia, con nuestros vecinos, presente el evangelio. Y hermano, no necesitas llevar toda una carta bien preparada de cómo vas a presentar el evangelio. Lo puedes hacer de forma sencilla, porque el evangelio es eso, es algo sencillo, es darle las buenas nuevas de salvación a las personas. Que Cristo, el Hijo de Dios, ha venido a morir por nosotros, que éramos viles pecadores, que no valíamos nada. Y su obra en la cruz y su resurrección, entonces confirman que Él es el Hijo de Dios y que ahora a través de Él tenemos el acceso al Padre y podemos gozar de la comunión con el Dios creador y sustentador del universo. Este es nuestro compromiso, este es nuestro llamado. Y al igual que los hermanos de Corinto, debemos escuchar la recomendación o exhortación que Pablo nos está haciendo a nuestras vidas. Hermano, preséntalo de forma sencilla, presenta el evangelio con palabras que un niño de 5 años pueda entender, o que un doctor en cualquier rama del conocimiento también podría entender. El evangelio no está reservado para los más intelectuales. El evangelio es para todas las personas. El plan contempla a todas las personas sin distinción de ellos, porque Cristo vino a salvar al rico, pero también vino a salvar al pobre. Vino a salvar al estudiado y al que no cuenta con ningún estudio. Vino a salvar al anciano, pero también vino a salvar al niño que apenas está aprendiendo acerca de la vida. Presenta el evangelio de una forma entendible, porque son las buenas nuevas de salvación para el mundo. Y hermano, usted que ya conoce el evangelio, viva el evangelio en unidad en su iglesia, porque una iglesia dividida, una iglesia con grupos, no refleja lo que Cristo ha hecho en su iglesia. Tenemos un llamado a ser una iglesia que vive en unidad, centrar nuestras vidas en Cristo, quien es la cabeza de este cuerpo que nosotros somos, la iglesia. Identifiquemos aquellas áreas de nuestra vida que no han servido para que la iglesia pueda cumplir su propósito de predicar el evangelio y de vivir en unidad. Permítame terminar con 4 preguntas sencillas. Hermano, ¿tienes un mismo pensar en las creencias y doctrinas con los hermanos aquí a tu alrededor? Podrías voltear a verlos y preguntarte si crees lo mismo. ¿Tu fidelidad es a Cristo? ¿A quién es tu fidelidad? ¿Verdaderamente es a Cristo? ¿O somos más fieles a los líderes de la iglesia o incluso a tu iglesia? ¿Dónde está tu fidelidad? Hermano, ¿das lugar al chisme o críticas que puedan provocar divisiones? ¿Qué tal eso? ¿Has evaluado esa área de tu vida? Porque nos gusta hablar mucho. ¿Qué estamos hablando verdaderamente?
Y por último, hermano, estás viviendo tu llamado a compartir el Evangelio. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás comportándote y viviendo verdaderamente? Porque Cristo ha dado su vida para salvación del creyente y la unidad de la iglesia, hermano. Tú y yo debemos hacer exactamente, compartir el Evangelio y vivir en esa unidad a la que fuimos llamados. Padre, gracias por tu obra en la cruz, porque sabemos que tu obra no ha sido vana, Padre. Gracias por estar dispuesto a enviar a tu Hijo unigénito a que muriera por nosotros. Y Padre, pedimos si en esta congregación hay alguien que no conoce a Jesucristo como su Salvador, que tú puedas hacer la obra en él, en ella, en este día. Oramos por ellos, Padre, y oramos por esta iglesia. Oramos que nuestra fidelidad sea única y exclusivamente a Cristo, quien es la cabeza de esta iglesia. Señor, si en nuestra iglesia está empezando a crecer esa raíz de división entre nosotros, te pedimos que podamos en tu espíritu obrar, Señor, para quitar eso de nuestras vidas y de nuestros corazones. Padre, rogamos por esta iglesia, que viva el Evangelio y que comparte el Evangelio en cualquier lugar donde nos encontremos. En Cristo Jesús oramos. Amén.